Sí, por eso me estaba sonriendo, ¿eh? Siempre uno necesita apoyo. Ya, listo. Bien, buenos días, muchísimas gracias, profesora. Eh, Ante todo decirle que para la Universidad de Guayaquil es un privilegio, es un honor contar con uno de los docentes memorables, de los docentes huella que tiene la Academia Ecuatoriana. Nuestro estudio, Relatos de vida de docentes universitarios, es una interpretación biográfica y autobiográfica de los valores ética y moral que poseen los buenos docentes de la Universidad Ecuatoriana. Hicimos una encuesta y su nombre salió eh, entre todos los estudiantes, desde la percepción de los estudiantes, como esa docente que posee estos valores tan bonitos como son la ética, la moral. Nuestra entrevista es semiestructurada, con lo cual habrán algunas preguntas que subyacerán de las respuestas que usted nos dé. Y bueno, primero que quisiera que nos cuente es un hilo histórico de su vida. ¿Quién es usted? ¿Quiénes son sus padres? Su infancia, sus anécdotas, por favor. Bien, gracias por sus palabras en primer momento, ¿no? Vengo de una familia, en este caso mis tíos, mi esposo también son docentes, ¿no? Desde ese punto de vista, podría decir de que sí hubo una influencia desde la familia, ¿no? Pues mis tías muy bien formadas, docentes, ¿no? Personas muy bien ubicadas en ese sentido, ¿no? En cuanto a la formación de sus hijos, en la formación de sus estudiantes. Bien, yo soy de Saruma, soy de la parte alta, mi familia son muy católicos, muy religiosos, han influenciado muchísimo en sus hijos en cuanto a lo que es la religión, ¿no? Sí, entonces considero que todo eso influye muchísimo en la formación del individuo y a su vez esa formación pues se transfiere, ¿no? En los espacios, en los otros ambientes donde uno se desenvuelve, ¿no? Y especialmente en la parte profesional, ¿no? Bueno, y también como madre de familia, también uno tiene que incidir en sus hijos desde la formación, ¿no? Que viene desde de generación en generación. Ujú. Saruma es la tierra del tigrillo y el oro, Así es, sí, una tierra muy bonita. y del buen café. Así es, Sí, sí, ¿verdad? sí. La persona que llega a Saruma no come tigrillo, no toma café, definitivamente no. No aprovechó lo Sí, lindo, la comida típica del lugar. sí, sí. Ujú. Te cuento que en Guayaquil hay Yeah, habrán algunos bar que se yeah, llama Tigrillo de Saruma y la yeah, gente visita mucho y venden el café yeah, de Saruma. sí, muy delicioso. Bien, ¿cuáles son sus padres? Bien, mi padre, los nombres, Sí, Héctor Aguilar Espinosa, mi padre falleció ya hace algunos años, mi madre aún, gracias a Dios, la tenemos todavía, Esther Judith Aguilar Alvarado. Sí, los dos son de Saruma, nosotros vivimos un buen tiempo, bueno, mis padres son de Saruma, vivieron mucho tiempo allá, yo salí más o menos a los 11 años, yo me formé prácticamente aquí ya en Machala. La escuela sí la hice en la parte alta, ¿no? Sí, en una escuela pluridocente, ¿no? Y pude experimentar toda esa realidad y cuando usted me dice hacer un hilo conductor en cuanto a la vida, ¿no? Luego de haber estudiado docencia, ¿no? Pude entender, ¿no? Cuáles son las falencias, cuáles son los vacíos que quedan en una escuela pluridocente, ¿no? Y esas inequidades, diría, ¿no? En cuanto a la formación de los niños, ¿no? Porque cuando yo tuve que venir a Machala me encontré con una realidad muy diferente, ¿no? Los ambientes diferentes, profesores diferentes, los conocimientos también, o sea, sentía que me hacía falta algo más y tuve que esforzarme muchísimo, muchísimo para poderme nivelar. O sea, una escuela unidocente y una escuela pluridocente quedan debiendo muchísimo, ¿sí? A sus estudiantes en relación a una escuela completa. Uh -huh. bien. Antes de entrar a la escuela, ¿tiene algún recuerdo de esos primeros 5 años de vida? ¿Algún recuerdo grato? ¿Algún consejo de sus padres acerca de que no hay que mentir? Valores que los padres Uh nos -huh. enseñan. ¿Le suena eso? Bueno, a esa edad, antes de ir a la escuela,
no es que no me suene, o sea, en esa edad yo creo que los niños no tenemos ese aspecto de decir voy a mentir, ¿no? En todo caso, cuando sentía que algo pasaba y que no estaba bien, o sea, no mentía, lloraba, ¿no? Porque sabía que me iban a castigar, ¿sí? Qué Yo lindo. recuerdo en una ocasión que me compraron una muñequita, una muñeca, no por Navidad, y yo estaba jugando con la muñeca y de repente me di la vuelta y desapareció la muñeca, ¿sí? Entonces, lo que hice fue llorar, o sea, no mentir, decir, alguien la cogió, se la di a alguien o no, o sea, llorar porque sabía que se iban a molestar mis padres, ¿no? Pero no, yo no recuerdo haber mentido a esa edad. Vale, Ujú, ujú. perdón. Y luego entramos a la escuela. La escolaridad es una de las etapas más hermosas de los niños. ¿Y hay algún profesor memorable, alguna profesora que en usted caló y que la recuerda con ternura, con Ujú, cariño, por su forma de ser? ujú. Bueno, es una profesora de primer grado, a pesar de que hace muchísimos años, ¿no? Mire, de primer grado, es la profesora que yo la recuerdo. Por el hecho de que era una profesora muy cariñosa, jamás castigó a un estudiante porque en la escuela, pues en mi tiempo, pues la educación era tradicional, conductista. Y generalmente los profesores casi castigaban a los niños, ¿sí? O los trataban mal, ¿no? Los ubicaban al frente, ¿no? Te paras aquí al frente, qué sé yo, toda la clase, ¿no? Y bueno, una escuela de tipo tradicional. Pero en primer grado fue muy diferente. A pesar de que hace muchísimos años, eso es lo que tengo en mi mente. Eso es lo que lo tengo tan guardado y que ahora pues nuevamente pues movilizo esos saberes, ¿no? Y esas experiencias. Ella era una profesora muy risueña, jocosa, cariñosa, siempre nos esperaba a la entrada de la puerta, nos daba una palmadita, ¿no? En la espalda o nos topaba la cabeza y pasábamos, pero jamás la vi molesta, jamás gritó a un estudiante, posiblemente porque éramos muy pequeños, ¿no? Estoy hablando de niños de 6 años, pero se dio una situación de que se inclinó de alguna preferencia al mejor estudiante o un estudiante X o porque era un pueblo, ¿no? Y dentro de ese pueblo pues éramos muchas familias, ¿no? De repente porque era allegado de ella, familia, no, jamás, o sea, fue muy neutral en su trabajo, ¿Recuerda sí. el nombre? Sí, Lilian Aguilar. Ujú, Oh, sí. Todavía ella vive. Ujú, qué vive en lindo, Piñas qué al lindo. momento, sí. ¿Y de los amiguitos de la escuela? ¿Alguna anécdota? ¿Alguna anécdota con ellos? Bueno, los juegos. Eh, en los juegos que salíamos nosotros a jugar, yo era ¿cómo lo diría? Eh, en los juegos siempre me caía. O sea, estaban jugando y yo siempre me caía. O sea, y mi padre era muy cuidadoso en ese sentido. No me dejaba jugar mucho porque decía que me iba a romper las rodillas y esas cosas. Entonces, siempre andaba con mucho cuidado, ¿no? Pero de manera especial una anécdota que me haya pasado, la verdad es que no se me viene en mente, ¿no? Lo que sí recuerdo es en aquel tiempo, ¿no? En Saruma, en la parte alta, nosotros salíamos de los juegos, íbamos al grifo de agua y tomábamos el agua directamente de la llave, ¿no? Y no había ningún temor, ahora no podemos hacer eso, ¿no? La vida era diferente, no había tantos cuidados, jugábamos con libertad, los padres no nos limitaban mucho en cuanto a las salidas, ¿no? Sí nos limitaban los tiempos, pero no las salidas o a dónde íbamos, ¿no? Claro que era un pueblo pequeño donde estábamos a la vista de los padres, ¿no? Ujú. Y luego viene una etapa que es el de las revoluciones en la persona, es el colegio, ¿verdad? Ujú. En el colegio también nosotros tenemos un profesor que nos marcó, un amigo que nos marcó, un primer novio. Eso no le voy a preguntar, Ujú. pero sí acerca de esos años de colegiatura en donde algún profesor, alguna profesora también caló un poquito en usted. Para mí fue muy duro o sea, esa transferencia de la escuela al colegio, ¿sí? Por la situación que le decía hace un momento, ¿no? Y por el hecho de vivir, de venir de una zona muy diferente a aquí, ¿no? Entonces fue muy duro, yo tuve que adaptarme y la verdad es que no tuve tiempo para eh, estar en una situación
de socializarme, no, fue asunto de estudio, dedicarme al estudio. En los recesos yo no salía, me quedaba haciendo las tareas, adelantando o igualándome, ¿no? O, bueno, cualquier situación, pero fue bastante fuerte, pero los docentes fueron diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Recuerdo que cuando había cambio de hora y el profesor no llegaba pronto, alguien se paraba en la puerta y a mirar en qué momento llegaba el profesor y gritaba, ¡ay, viene la profesora! Y todo el mundo corría y se sentaba quietitos ahí toditos. Pero, o sea, Sí, eso no se ve ahora, ¿no? Pero, o sea, yo creo que eso no es el respeto al docente, eso era temor, era miedo, porque todos nos sentábamos quietitos. Siempre era eso, cambio de hora, alguien se paraba en la puerta y estaba mirando a la hora que venga el profesor y daba la voz y todo el mundo era rectito. O sea, entraba el profesor y todo el mundo era en misa, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Y ahora, pues analizando desde la parte pedagógica, desde la educación, digo, era temor, era miedos, o sea, ¿por qué crearon los maestros ese tipo de conflictos mentales en los estudiantes, ¿no? No había comunicación, simplemente el profesor daba su clase en la pizarra o dictaba y salía, pero no había lo que ahora existe, ese diálogo entre maestro estudiante, ¿no? Un conversatorio o preguntar si comprendieron o no comprendieron, pero preguntarlo de tal manera, ¿no? De que generar confianza con los estudiantes, ¿no? Sí, esa fue la vida del colegio, o sea, fue muy diferente en la la escuela. pedagogía dialógica de la que habla Ujú, Sergio Tobón sí, ahora, ¿verdad? ujú, ujú. Bien, la universidad, que es la etapa de formación, es la etapa de madurez del joven, y que también nosotros a veces tenemos un maestro que que nos deja marcada una impronta en nosotros y que nos permite formarnos. ¿Le recuerda Ujú. algo? Yo me formé en la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? En cuanto al tercer nivel. Y también el cuarto nivel, en lo que es la maestría. Y yo creo que, bueno, no hubo una relación directa con los maestros, ¿sí? Pero em, fue una formación que ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo en lo que es la docencia y especialmente en la parte de los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque cada semestre nos daban un módulo relacionado a valores. Yo recuerdo, bueno, hace ya muchos años, ¿no? En ese tiempo que aún todavía no se hablaba de los problemas ambientales, nosotros ya revisábamos un libro, estudiamos un libro sobre los problemas ambientales y cómo llevarlos al salón de la clase, ¿no? Para trabajar con los niños en cuanto a la protección de los animales, de las plantas, ¿no? De la tala de árboles. Ese fue el primer libro que a mí me dejó impactada, porque aún todavía no veíamos en esos tiempos los problemas ambientales, pero ya en aquel libro aprendíamos pues muchas cosas sobre la situación del agua, ¿no? De la escasez del agua, de la contaminación, del aire, el agua. Y yo me quedaba impactada, ¿no? Incluso nos entregaban unos videos para que nosotros veamos la realidad, ¿no? Cómo estaba ya la realidad, ¿no? Y analizábamos sobre el Parque Podocarpus, que ahora es una zona protegida en la parte de Loja, ¿no? Se lo centraron el tema sobre ese parque, ¿no? Y me impactó mucho, sí. El otro libro que vimos era sobre el Evangelio de la Vida, ¿no? Muy bonito, que hablaba sobre el aborto, ¿no? Sobre todo este problema, ¿no? La eutanasia, que no era bien visto ni aceptado por la iglesia. Estudiamos un libro también que me marcó también, que era sobre los valores, ¿no? Los ejes transversales era el libro, tan clarito lo recuerdo, un librito amarillo, ¿sí? Que hace poco estaba sacando un montón de libros para desechar de la biblioteca y justamente los encontré, esos libros, y los separé. Dije, estos no se van. O sea, aún todavía los tengo ahí, aunque sé que ya los he leído una y cuantas veces y que me han servido muchísimo para el trabajo en la docencia, ya no lo voy a necesitar porque todo lo encuentro en internet, pero o sea, la parte sentimental, la parte emocional, como usted dice, eso es lo que me impactó. O sea, no tuve al profesor al frente porque estudié a distancia, pero tuve los libros que reemplazaron al docente, ¿no? Entonces los contenidos de los textos eran muy buenos, ¿sí? Y el, en el cuarto nivel, que en el doctorado, sí, ahí sí puedo hacer una referencia porque tuve muchas tutorías con la doctora que estuvo conmigo acompañándome en el estudio y que sí marcó, ¿no? Y que me demostró que a pesar de todos esos conocimientos que ella tiene, que a pesar
de la formación, a pesar de haber escrito tantos libros, tantos artículos científicos, pero una humildad bárbara que jamás había visto en una persona. ¿Sí? Que no nos conocíamos, ella de otro país, ¿no? De España, y conectadas, trabajando. ¿Cómo te generaba un ambiente tan agradable para poder entrar en relación, ¿no? Y poder abrirte para poder conversar, ¿no? Recibir las orientaciones. Se acoplaba a mis tiempos. Cuando teníamos las tutorías, ella me decía, me escribía, me decía, Lorena, necesitamos reunirnos, necesito hacer tutorías contigo, pero dime la hora. Yo le decía, no, usted dígame la hora, ¿no? O sea, a mí se me hacía feo yo poner una hora, usted dígame la hora. No te preocupes, hay 7 horas de diferencia de Ecuador a España y tú dime la hora, no hay problema si aquí es noche. Entonces ella se acoplaba a mis tiempos, ¿ya? Y las orientaciones que ella daba eran muy claras. Si yo se lo volvía a pedir nuevamente que me lo explique, lo explicaba, sí, no te preocupes, con confianza. Excelente persona, una excelente. O sea, eso sí, esa figura de ella la quisiera tener, ¿no? Esa imagen, esa sencillez de ella, esa parte de cómo ella exponía su trabajo, ¿no? Y el tono de voz de ella. El tono de voz, un tono de voz muy sencilla para hablar, muy calmada para hablar, ¿no? Que impactó, ¿sí? O sea, que te agrada escuchar a esa persona. En la universidad que usted estudió, se manejaban desde una filosofía idente o Sí, rieliana. sí, idente, en la ¿no? de Loja. Sí, Sí, claro. eran unos padres, no me acuerdo los padres que eran, creo que, sí, eran sacerdotes, y creo que todavía lo dirigen ellos en la universidad. Me parece que ahora son los... ahora es una filosofía rieliana la que ellos No, manejan. era idente. Sí. No recuerdo el rector que había en esa época. ¿Te acuerdas? ¿No? Sí. Bien, esta es la primera parte del hilo histórico. Nuestro grupo de investigación está conformado aquí en Machada por el profesor John Chamba y el profesor Luis Brito, que me enteré que es el nuevo vicerrector. Entonces, va a continuar John con la entrevista en las dimensiones de la entrevista, ¿vale? Muchísimas gracias. Ok, doctora, un placer realmente escuchar tu trayectoria, ¿no? Cuando yo no sabía que eras de Saluma, mira, recién me entero, ¿no? Bien, pero bueno, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a lo que en sí el desarrollo profesional mismo como docente, ¿no? Ahora, con la misma metodología, ¿no? ¿Cree usted, Lorena, que con su práctica docente contribuye a moldear el proyecto de vida de los estudiantes? Claro que sí, sí, desde todas las asignaturas, ¿no? Lo importante es que el docente logre articular los contenidos o los objetivos con el valor que quiere desarrollar, ¿no? Entonces, no solamente podemos conectarnos con los contenidos, también con las estrategias metodológicas. Por ejemplo, si nosotros trabajamos, tomamos como una estrategia metodológica los trabajos en equipo, podemos nosotros incidir en el estudiante sobre el comportamiento, sobre las formas de comunicarnos entre compañeros, ¿no? Respetar los turnos de participación, respetar nuestros criterios. Claro que podemos hacerlo desde cualquier asignatura. Si no podemos hacer esa articulación desde la asignatura, pues podemos hacerla desde las estrategias. Pero nosotros coincidimos en un curso sobre ética, que recién terminamos la semana pasada. ¿Qué piensas tú al escuchar la frase actuar acorde a la ética? Ya. Bien, la ética pues tiene mucho que ver con la formación humana, ¿no? Es prácticamente la ética tiene que ver con la formación humana y nosotros tenemos que actuar en base a aquello, ¿no? Pues yo creo que, bueno, nosotros conocemos qué es la ética, sabemos diferenciar lo bueno y lo malo, y si lo sabemos diferenciar y lo tenemos en nuestra estructura mental, sabemos que es, pues entonces la práctica tiene que ser coherente entre lo que tú sabes, ¿no? Y lo que uno demuestra ser, nuestras manifestaciones. Entonces, debe haber esa articulación, ¿no? Entre tu vida en sí con lo que significa la ética, ¿sí? A veces puede darse el caso que como docente, ¿no? Nosotros, digamos, orientemos a nuestros estudiantes en base a la ética, pero cuando nosotros actuamos, somos diferentes a lo que decimos. Entonces, yo creo que eso no debe de pasar, no debe suceder en un maestro, ¿verdad? Porque debemos nosotros formar no solamente con la palabra, sino también con el ejemplo. Bien, precisamente hablando de valores, ¿no? ¿Qué valores, Lorena, de su formación como docente?
Bueno, valores, saber comprender a los estudiantes, ¿no? Ya. Ponerme en los zapatos de los estudiantes. Bueno, el respeto siempre ha habido, ¿no? Pero yo creo que ponerme en los zapatos de los estudiantes, entenderlo, ¿no? Esa empatía con los estudiantes, uno lo va aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Porque a veces te encuentras con estudiantes que se manifiestan de tal manera que tú no estás conforme de la manera como se comportan, pero tú tienes que ser tolerante, tienes que saberlos comprender. Nosotros como docentes no sabemos la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Así ¿Cuántos de es. ellos vienen de repente sin desayunar o vienen con problemas en el hogar o trabajan y están con sueño porque se acostaron muy tarde, ¿no? Entonces yo creo que eso he ido aprendiendo en el camino de la vida en cuanto a lo largo de la profesión, saberlos comprender, ¿sí? Y darles las oportunidades, porque si tú no das oportunidades a los estudiantes que tienen ciertas situaciones como las que te estoy manifestando, si no les das esas oportunidades, prácticamente les estamos coartando las posibilidades de ellos alcanzar una profesión. Claro, yo te conozco, doctora, y has venido haciendo un proceso de formación de colegio, ¿no? Trabajaste también con niños en la Juana Sí, de Dios, sí, veo en el colegio sí, UNE, entonces ha sí, sido un proceso, un contacto con sí, niños, con adolescentes y ahora sí. con los adultos, ¿no? Ajá. Ahora, Lorena, al momento de reflexionar sobre su labor como docente, ¿qué aspectos son los que tomas más en cuenta? ¿Qué aspectos tomas en cuenta en función de ello? Como docente, Ajá, sobre tu bueno, labor en sí como docente, sí, ¿no? la planificación. Yo no me puedo presentar al salón de clase sin la planificación. Ahora que estamos trabajando en línea, les proyecto mi plan de clase, ahora les proyecto la guía. Y vamos con ellos mismos, o sea, les pido a ellos, a ver, vamos leyendo el objetivo, vamos leyendo el tema, los contenidos y las actividades. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Actividad por actividad. Y a veces les pido a ellos mismos que lean y que la Ah, vamos bien. analizando y luego regreso. Pasamos a la actividad, si tenemos que ir a hacer un trabajo en equipo, regresamos nuevamente al proyecto, la guía todas las actividades y les decimos, a ver chicos, ¿por dónde vamos? ¿Qué actividad nos toca ahora? Vamos desarrollando, ¿no? A veces veo que los tiempos no me dan y tengo que para saltarme en Claro. hacer ajustes, ¿sí? Pero lo hago con ellos. Les digo, chicos, ¿qué les parece? Vamos a ajustar esto, nos hemos llevado más tiempo en los trabajos en equipo, vamos a ajustarlo en esto. Esta lectura no la vamos a hacer ahora, pero está en el EBEA y ustedes la pueden leer en cualquier momento porque es parte también de las preguntas para la evaluación, ¿no? Entonces, yo creo que el maestro no puede asistir a la clase sin la planificación. Justamente ayer que trabajaba con este tema, en los estudiantes les puse un caso, ¿no? O sea, el asunto de los valores es algo innato, o sea, salen. Tú no Así los es. planificas, tú Por supuesto, hay cosas que no están planificadas en el aula y que de repente precisamente y en el momento salen. salen, Esa es ¿no? una. La otra es que tú las planificas sin darte cuenta que los estás llevando a los niños, a los chicos, los estudiantes a desarrollar un valor, ¿no? Por ejemplo, ayer trabajábamos con la planificación, pero al final terminé poniéndoles un caso para que ellos lo resuelvan, ¿no? Y respondan algunas interrogantes, ¿no? Las interrogantes era de que, qué sucede si el profesor no planifica la clase, cuál debe ser la actitud del directivo si el docente no presenta las planificaciones, ¿no? ¿Cuál sería, cómo se perjudican los estudiantes si es que el profesor no planifica la clase? Entonces, esas preguntas se las planteo, bueno, primero le pongo el caso y al final las preguntas, y luego van los chicos a los trabajos grupales, él responde y luego viene y las expone. Cuando las expone, viene la reflexión, ¿sí? Y los estudiantes aprenden los valores a través de la reflexión, no porque yo se lo diga, de esta manera debe de ser, sino a través de la reflexión. Bien. Como sabemos, nosotros tenemos un claustro docente, ¿no? Hay los colectivos de debate donde nos toca trabajar con los compañeros, ¿no? Y Lorena, en este ámbito, cuando tú conversas con un par docente, ¿se incluyen temas que implican aspectos éticos? Sí, 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 especialmente, yo tengo la asignatura de investigación y eso es lo que nosotros topamos siempre, el asunto de plagio, ¿no? De que Ah, ya. tenemos, sí, el asunto de plagio, de que los estudiantes tienen que asumir la responsabilidad, ¿no? En cuanto a su investigación, no asumir ideas que no les pertenecen, que son de otros autores, genocidas, ¿no? Que tienen que citar. Por otro lado, también vemos el asunto de los trabajos en equipo, que a veces hay estudiantes que presionan a sus compañeros que los pongan en los trabajos en equipo cuando no aportan, ¿no? Entonces, o sea, no falta un estudiante que te escribe por interno y te dice, profesora, me está obligando que lo ponga en el grupo, pero realmente no colaboró. ¿Qué hago? Entonces, yo lo que les digo, a ver, si tú lo pones en el grupo, yo tengo que calificarle. Claro. ¿Sí? Si tú estás consciente de que no trabajo, simplemente no lo pones, pero es que me está presionando, se va a molestar. Bueno, entonces, ¿qué hago? En la siguiente clase lo hablo clarito.
Y les digo, estudiante que no trabajó, que no aportó, pues no tiene la obligación el grupo en ubicarlos o registrarlos en su trabajo. Simplemente no lo registra y nadie tiene por qué molestarse. Y empiezo a preguntar a cada uno, o sea, bueno, no a todos, ¿no? Pero, ¿qué te parece? ¿Estás de acuerdo de que si tú no trabajaste te incluyen en el grupo? Entonces ellos mismos dicen, no, profesora, no, o sea, que ellos reflexionen, o sea, no se trata de yo decirle esto sí, esto no, sino que ellos reflexionen. Usted mencionaba antes de que jamás, una clase planificada siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo concibe entonces tú, Lorena, la formación ética en sí? ¿Cómo la concibes? En cuanto a la planificación, la responsabilidad del docente, yo creo que es en el momento que tú asumes ese compromiso como docente, asumimos todo, o sea, todo lo que tienes que realizar. Tenemos nosotros una ley que nos rige, la ley de educación, tenemos el reglamento y tenemos nuestras obligaciones. Y dentro de las obligaciones, pues nosotros sabemos que tenemos que cumplir con las disposiciones de la autoridad y del Ministerio de Educación. Entonces, el docente si no presenta las planificaciones, no estaría cumpliendo con una responsabilidad y también no estaría enfocándose, ¿no? A su vocación. Yo creo que es una situación de vocación, inclinarse a hacer por naturaleza lo que realmente me gustaría hacer. Y si yo no quiero hacer lo que me corresponde, porque es mi función, no estoy donde me corresponde. Entonces, no se trata de que voy a ser docente y bueno, y ahí veo cómo salgo, ¿no? Del paso, sino que tienes que, y si no lo sabes, tienes que investigarlo. Bueno, en mi caso, si algo yo no lo he sabido, porque no todo lo aprendemos en la universidad, pues lo investigo, lo aprendo, lo aplico y listo, ¿no? Claro, ahora, dentro de la asignatura que tú te toca, porque tienes varias, ¿no? Varias, Y eso, varias, eso, ¿no? sí. Ahora, y me has dicho ya, me has mencionado algunas estrategias que utilizas para considerar la ética. Mencióname algunas, las que tú más piensas que son más importantes o las que más utilizas tú dentro de la asignatura para considerar la ética. Ahí. ¿Qué tipo de estrategias utilizas ahí? Además de las que ya has mencionado. Sí, además del estudio de caso que te digo, los ejemplos. Yo les cuento historietas. O sea, los chicos se gozan, se ríen, ¿no? Porque les cuento historias. Algunas reales, otras inventadas, ¿no? Les cuento historias. Mucho. Las experiencias personales sí, mucho sí, sí. Un poquito, Ajá, en una ocasión les comentaba, ¿no? Tú sabes que trabajé en los diferentes niveles, en educación inicial, en educación básica, en bachillerato, y también como supervisora de educación en aquel tiempo me tocó de supervisar en una ocasión en la cárcel a profesores que trabajaban con personas con educación inconclusa. Y bueno, me instalaron en una oficinita, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les cuento a los chicos, ¿no? Cuando topamos parte de que tiene que ver con las obligaciones, las responsabilidades de los estudiantes. Esa parte de la clase va para que me la cuentes en la siguiente parte, que es la biografía profesional. Que la veo bastante interesante, correcto. ¿no? Ahora, a ver, te digo ejemplos, reflexiones, historietas, les hago crear historietas. Ahora se me facilita porque tenemos la plataforma, ¿no? Claro. Canva y Yaneli. Hay historietas, están las aplicaciones ahí, son las, ¿cómo te diría? Están las plantillas. Entonces yo les hago que ellos cuenten la historieta sobre un caso, ¿no? Y ellos las van poniendo ahí y luego las presentan y las exponen, ¿no? Y resulta maravilloso porque ellos no se están, o sea, no lo entro como que vamos a ver un valor, que tienen que aprender el valor, no, o sea, es algo que se lo va insertando sin que los chicos se den cuenta, pero como ellos se forman para educación, al final sí les digo, ¿sí? Les digo, chicos, ustedes se están formando para ser docentes, ¿qué acabo de hacer en este momento? Entonces ellos me dicen, hemos reflexionado sobre los valores, ¿qué valor resaltó aquí? Entonces la responsabilidad profesora, ¿qué más? Entonces ellos empiezan a nombrar incluso valores que tú no los tienes en la mente, tú lo dices, bueno, aquí voy a desarrollar el valor de la responsabilidad, de la puntualidad, ¿no? De la honestidad, ¿no? Pero ellos te salen con otros valores que realmente tienen razón, ¿sí? Entonces es algo maravilloso, ¿no? Perfecto. Mira, que estamos ya en la siguiente pregunta que habla por... ¿Cómo piensa usted, Lorena, que los alumnos aprenden principios y valores dentro del aula de clase? Por ejemplo, como usted decía, ellos reflexionan sobre lo leído, ¿no? Ellos reflexionan, también compartiendo entre ellos, por ejemplo, cuando me gusta mucho trabajar entre pares, no grupos de 4 o 5, sino de 2, ¿no? Entonces, los agrupo en par y conversan sobre algún tema y de ese tema
pues siempre, cuando lo tengo planificado ya sé qué valor vamos a desarrollar, ¿no? Claro. Pero un compañero viene y cuenta lo que dijo su otro compañero y el otro cuenta lo que dijo su otro compañero, ¿no? Entonces, Ya. ajá, pues esa también es otra de las formas, ¿no? Imágenes también, sí, se les hace observar imágenes, les hago graficar, por ejemplo, les hago leer, hago una lectura y luego esa lectura les digo que lo grafiquen. Lo que comprendieron, no un resumen, sino que lo que comprendiste es grafícalo, ¿sí? Entonces, ellos igual tienen que regresar a la lectura si es que algo se les quedó vacío y hacen sus trabajos, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, y hay muchas actividades, muchas actividades. Claro. Ahora sí vamos a retomar un poquito sobre la biografía profesional, Lorenita, que como yo decía en un principio, conozco de tu trayectoria como docente, y yo pienso que eso es importante cuando has trabajado con niñitos pequeñitos, entonces después a los más maduritos, hasta los adolescentes, y terminamos en la universidad, entonces llevamos curtidos a la universidad prácticamente. Entonces, precisamente en eso, recuerda en qué momento de tu vida, Lore, decidiste ser docente. Mencióname las razones que te motivaron para ser docente. Ya. Bien, yo inicié trabajando en un colegio como secretaria. Sí, ¿Ah, sí? Yo me gradué en el Ismael Pérez Palmiño y mi formación fue de secretaria. ¿Sí? Entonces ingresé a laborar en esa función y me daba cuenta de que los chicos, los estudiantes y los maestros no tenían una buena relación, ¿no? Y yo me sentía muy mal de ver cómo los chicos se quedaban de año, no les daban las oportunidades, ¿no? De que el maestro no les daba ese espacio para conversar. Los padres de familia venían a llorar y tanta cosa, ¿no? Y créeme lo que a mí se me partía el corazón de ver esos cuadros, ¿no? Entonces, ahí me entró esa necesidad de estudiar docencia. Sí. Yo ya estaba casada, mi esposo era docente, sí, mis tías, mis tíos, bueno, y siempre, o sea, yo creo que hubo esa influencia también, ¿no? Pero también tuvo mucho que ver el hecho de haberme involucrado en un colegio y ver ciertas realidades. Perdón, Lorenta, disculpa. Ya. Ahora, Lore, por ejemplo, claro, muchas veces, o si lo puedes poner, dijito, para que se pueda ver, porque él tiene mucho tiempo, se le tiembla mucho. Ahora, ¿cómo ubicarlo en un espacio ahí para lo coloques, por favor? Lore, claro, muchas veces, como tú dices, ahí se ve, pues, ¿no? Las secretarias pueden ver de cerca, ¿no? Que a veces el trato un poquito medio despectivo de los profesores a los alumnos, ¿no? Ahora, ¿tú me puedes narrar una experiencia significativa durante la formación primaria y secundaria que te motivó a escoger la docencia como carrera? Ya me contaste cuando estabas trabajando ya, pero ¿hay alguna experiencia en la escuela o en el colegio que te dijo, yo quiero ser profesor? Bueno, posiblemente en la escuela, ¿no? En la escuela más, porque en la escuela tuve profesores muy diferentes, ¿no? Muy cariñosos. En el colegio no. En el colegio no recuerdo nada. Algo sí, que yo... sí, no, nada. No, pero incluso, mira, en ese tiempo no se trabajaba lo que es la integración, ¿no? Del estudiante. Yo venía de Zaruma. Y mi forma de hablar era muy diferente, ¿no? El dialecto. Incluso mis compañeras eran solo mujeres, ¿no? Un colegio de mujeres me decían serrana. Entonces yo me sentía súper mal. Ningún profesor hizo nada. Ningún profesor, o sea, intervino en eso, ¿no? Entonces yo era la serrana, ¿no? Entonces yo decía, ¿pero por qué serrana? O sea, entre mí decía, ¿pero por qué serrana? Si yo soy de aquí mismo, de la provincia del Oro, ¿no? Pero... era mi dialecto, ¿no? Y por el clima también, ¿no? En la parte alta, que el clima es muy diferente aquí, como el de la sierra, ¿no? Entonces, en todo caso, mi experiencia en el colegio no fue tan buena, ¿sí? Más que nada la primaria fue la que... La primaria sí me marcó. Y otra situación creo que también marcó en mi vida es que fui la hermana mayor y siempre estuve al cuidado de mis hermanos, ¿sí? Pendiente en las tareas, incluso cuando ya era más grandecita, ya cuando venimos a vivir aquí en Machala, yo iba a las reuniones de los padres de familia, siempre iba yo reemplazando, siempre yo era la hermana mayor, yo estaba pendiente de las tareas de ellos, me habían asignado esa responsabilidad a mi madre, ¿sí? Entonces siempre estuve al cuidado de ellos y siempre haciéndolos estudiar. Ya. Ahora, en cuanto a la formación de especialización, porque tú dices, yo quiero ser profesora, pero dijiste, pero ¿en qué me especializo? ¿Sí? Tú ahorita estás dando en educación básica, porque son maestros que van a trabajar precisamente en ello, ¿no? Entonces, en cuanto a tu formación de especialización, ¿puedes mencionarme una experiencia que contribuyó
Yo repito nuevamente, ya lo he dicho anteriormente, la Universidad Técnica Particular de Loja a mí me marcó, ¿sí? Por la formación que recibíamos. Los textos eran muy, muy didácticos. Mientras estudiaba y cada que leía, yo iba comprendiendo, ¿no?, la realidad de la educación, y eran unos libros muy, muy, muy profundos en la lectura, y que no solamente los iba alcanzando el conocimiento para aplicarlos en mi trabajo, sino también con mis hijos. Ya. Sí, porque formamos país primero, ¿no? Sí. Luego también es No, cuando no ya aprendemos. corresponde trabajar, ¿no? Ajá. Ahora, ¿puedes mencionar, Mika, un momento destacado dentro de tu formación y carrera profesional? Algo que dentro de la formación y tu carrera profesional, ¿hubo algún momento que se destacó, que lo recuerdes y que te traiga recuerdos mientras estaba formándome, ¿no? Algo, experiencia. Ya. ¿Qué? ¿Algo puedes mencionar al respecto? Sí, se me viene ahora en la mente, ¿no? De que siempre mis tareas eran muy limpias, muy detalladas, Ya. ¿ya? Y siempre los profesores me ponían excelente trabajo, te felicito, tu trabajo es único, y siempre me ponían notitas en ese sentido, ¿no? Claro que no tenía el profesor ahí porque se estudia a distancia, pero las notas me emocionaba, me motivaba. Bueno, yo considero que era muy creativa en hacer las tareas, ¿sí? Y simplemente si me mandaban a hacer qué sé yo, un resumen, yo no hacía simplemente un resumen, hacía algo más, ¿no? Ponía una conclusión, ¿no? O hacía cualquier otra situación que le agregaba a la tarea, y siempre los profesores ponían una nota felicitando la tarea, ¿no? Claro. Ahora, durante el proceso me has mencionado varios principios, ¿no? Por ejemplo, para trabajar como la empatía, ¿no? Ahora, menciona los principios éticos que direccionan tu labor docente y explica el momento en que lo aplicas. Yo pienso, como dijiste vos al principio, cuando yo muestro mi planificación, le estoy mostrando que está planificado, de que sabemos lo que vamos a hacer, es mi mapa lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, mencióname esos principios éticos que direccionan tu labor docente y explica el momento en el que lo aplicas. Ya. La responsabilidad creo que es mientras exista responsabilidad y esté muy claro en el ser humano, viene sí. Siempre ser puntual al momento de conectarme en las clases. Cuando llevo el plan de clase, pues llevo todo listo. Si incluso yo en mis guías, ¿no?, que tengo para dar las clases, llevo ahí incluso insertado, que no debo ponerlas, ¿no?, pero yo ahí debajo de la actividad pongo el link a donde tengo que proyectar y doy el clic, y bueno, ya tienen ahí los chicos lo que tienen que observar, ¿no? O la pizarra, ¿no?, que puede ser en Jamboard o la misma presentación en línea, ¿no?, en cualquiera de estos programas. Entonces, llevo todo listo, ¿sí? Entonces, los alumnos no tienen que esperar simplemente pasar directamente a las actividades, ¿no? La comunicación con los alumnos, yo creo que también es un valor muy importante, porque si nosotros no aprendemos a comunicarnos con los chicos de manera afectiva, de manera cordial, ¿no?, es bastante complicado, ¿sí? Recuerdo recién que tuvimos el evento acá al frente del shopping local que fuimos, en un evento que tuvimos, y que también estabas ahí. Yo no los ubico a todos los chicos porque los vemos en cámara, ¿no? Así es. Los vemos en cámara, entonces es difícil ubicarlos, son estudiantes nuevos que nunca no los conociste de manera presencial. Entonces yo iba entrando y de repente, buscando a alguien conocido para yo apegarme, ¿no? Y de repente viene una avalancha de estudiantes y uno me coge y me abraza, y unos grandotes me daban besos por la cabeza. Y yo... Tú no sabías, porque ellos sí te ven, pues. Claro, ellos sí me ven, pues. Y yo los quedaba mirando, y con mayor mascarilla, y yo con mascarilla también, y yo los quedaba mirando y les digo, chicos, ¿de qué semestre son ustedes? Y me moría de la vergüenza, porque, me sentí incómoda, pero lo que se me ocurrió en ese momento, ¿de qué semestre son? De segundo semestre, profesora, otro de primer semestre, profesora. Les digo, pero es que con la mascarilla no lo reconozco. Entonces sacan la mascarilla y no lo reconocía, ¿no?
Entonces, mira, qué emocionante, ¿no? Pero eso es porque, yo creo que es porque existe comunicación, ¿no? Existe la parte afectiva con los estudiantes, ¿no? No soy de las profesoras que los estoy marcando así a la raya a los chicos, pero sí estoy pendiente que cuando veo que un estudiante se desconecta pronto y que lo hace con frecuencia, entonces empiezo a ajustar un poco, ¿no? Claro. Todo depende de, no con todo, sino con el estudiante que tengo un sonidito aquí en la máquina, que el estudiante que se desconecta me suena la máquina. Yeah. Entonces yo rápido voy a la lista de los chicos que está ahí en las cámaras y voy diciendo, alguien se me fue, digo yo, ¿no? Alguien se me fue, ¿quién se me fue? Y empiezo a revisar. Entonces ellas saben, le digo, yo tengo un sonido en la máquina, cada que se me va alguien, yo sé quién se me va, entonces ya, ellos ya saben, entonces no se van. Y cuando se van a salir por alguna cosa, me dicen, profesora. Sí, entonces sí hay formas, ¿no? O sea, no es tan bueno ser demasiado flexible, porque a veces los chicos se pasan, ¿sí? Se pasan de la raya, pero hay estrategias que tú puedes ir controlando. Por supuesto, claro, sí, Lorenita. Ahora, nosotros, la vida es la mayor escuela que tenemos nosotros, ¿no? Y nos va formando y nos vamos adquiriendo experiencia. Ahora, en tu experiencia como docente en sí, ¿consideras que ese establecido ha modificado la concepción de la ética? Más que haberla modificado, yo creo que la ha fortalecido, ¿sí? Porque tú sabes que uno viene desde un hogar, de una familia, y los valores se los forman desde el hogar, ¿sí? La escuela, el colegio es simplemente un complemento, ¿sí? Lo que hace la institución educativa es de alguna manera sumarse, ¿no? Sumarse a la formación, pero los valores se vienen formando desde la familia, desde el hogar, y los complementa la institución educativa, ¿no? En los diferentes niveles. Pero yo creo que en todo caso se han ido fortaleciendo, ¿no? Conociendo las realidades de cada persona, ¿no? Las individualidades de los estudiantes, y vas comprendiendo, ¿no? Aprender a respetar a los estudiantes. Yo creo que eso es primordial. Puede darse el caso de profesores que no respetan a sus estudiantes, si es que eso les afecta a los chicos, si es que eso lo va a marcar, como ustedes, las preguntas que te dicen, bueno, ¿qué es lo que te marcó en tu vida? Mira lo que pasa en mi caso, en el nivel de colegio. ¿Qué te marcó en la vida? No tengo que responder. No tengo una anécdota, ¿sí? Entonces, yo creo que el profesor tiene que incidir en el estudiante. Ahora, en un principio yo escuché que tenías familiares, tíos que eran docentes, sí. ¿No? Entonces, voy a hablar un poquito de esos antecedentes familiares, ¿no? ¿Puedes mencionar alguna influencia significativa a nivel familiar que implicó un antecedente para optar por la docencia como carrera? Mira que cuando trabajabas, dijiste, ese trato del profesor, esa experiencia de ver al profesor con el estudiante, dijiste, bueno, pues, mira, yo sí puedo ayudar. Ahora, y antes, y en la casa, en tu entorno familiar, ¿hubo algún tipo de algo que muy significativo que implicó que puedas a optar por la docencia? Bien, o sea, mis tías, aunque yo no viví con ellas, no estuvieron constantemente en mi entorno, pero yo las admiraba mucho porque, hasta por su forma de vestirse, ¿ya? Ellas eran profesoras desde su forma de vestirse, ¿no? Muy diferente ahora, ¿no? A veces los profesores nos vestimos diferente, ¿no? Pero en ese tiempo no, eran muy formales para vestirse, muy formales en su forma de hablar, hasta en la forma de sentarse, ¿ya? Sus modales eran lo máximo para mí. Entonces, de alguna manera ha influenciado muchísimo, ¿no? En la forma de ser de las personas, ¿no? Muy, muy delicadas, muy cordiales, ¿no? Que recuerdo una tía que falleció hace poco, ella vivía en Piñas, y mi esposo trabajaba, porque trabajaba en la dirección de educación, y cuando ella llegaba, siempre llegaba a la casa y me decía, llegó tu tía, qué mujer para culta, qué mujer para educada, qué respeto que inspira esa mujer, me decía. Entonces, o sea, él solamente con verla y con escucharla, porque ella llegaba a saludarle, ¿no? Entonces él decía, qué respeto que inspira esa mujer, decía, qué educada, ¿no? Y yo creo que eso sí marcó, ¿no? Sí marcó. Y tengo otros tíos también que en ellos en cambio fluye mucho la humildad, ¿sí? Por parte de mi madre,
tengo tíos también. La persona de que te hablo por parte de mi padre. Por parte de mi madre, ellos son muy humildes, muy sencillos, ¿sí? Muy inteligentes, también muy formales, pero en ellos resalta mucho la sencillez, o sea, de familia, porque mi madre también es muy sencilla, su forma de ser. Entonces, de hecho, entonces implica de que te ayudó mucho, influyó mucho en tu vida, como dice la siguiente pregunta, es la humildad. La humildad, La humildad, ¿no? de ella, sí. Sí, que eran tus familiares, tus tíos, tus Sí. tíos y tus tías, ¿no? Algo que me pareció muy interesante, que ellas eran maestras desde cómo se vestían. Desde ¿no? cómo se vestían, claro, sí. ¿no? Entonces, Muy yo formales. pienso que eso de una forma u otra influye en los niños, ¿no? Cuando uno es niño, para poder decir, bueno, pues si voy a hacerlo, voy a hacerlo de esta manera, ¿no? Bien, entonces, ¿o qué principios o valores puede mencionar que heredó de su familia y que lo aplique en la práctica docente? ¿Qué principios o valores puedes mencionar que heredaste de tu familia y que lo aplica en la práctica docente? Yo creo que la humildad. No sé cómo me vean las demás personas, sí, pero porque también la humildad se puede ver desde la forma como tú te vistes, ¿no? De cómo caminas, tus expresiones, ¿no? Porque eso es lo que yo veo en ellos, en mis tíos, ¿no? Son bastante sencillos, su forma de expresarse, sus expresiones corporales, demuestran mucha sencillez. Bueno, no sé cómo me vean a mí las personas, bueno, pero... Yo te puedo decir, te puedo responder por eso, porque yo te he visto todo el tiempo. Y sí, de verdad puedo ver que esa humildad la heredaste, ¿no? Pues tú eres una mujer muy guapa, pero muy sencilla, que siempre suavecito llegando a la gente, y eso es bueno. Entonces quiero decirte que realmente sí, veo mucha humildad, mucha sencillez, mi hija, también. Con todos. Uno no puede ver que no es una cosa que uno da, ¿no? Sino que es su vida. Es así como se trabaja, es así el apoyo que siempre das a la gente, y eso realmente es buenísimo. ¿no? Yo pienso que también coincido contigo en el ámbito de que la humildad, la sencillez, uno puede llegar bastante. Claro, porque a veces tú dices, quiero ser de tal manera, quieres reflejar como tú quieres ser, pero no es lo que tú piensas, es como los demás te miran, ¿sí? Ya. Recordemos entonces, quiere decir, la siguiente pregunta, la concepción que tienes, mija, sobre la ética, ojo, ¿es la misma cuando inició su carrera profesional? Obviamente, como dijimos, hay un proceso, ¿no? Que uno va experimentando, que va cambiando, y también cambian los puntos de vista, ¿no? Entonces la pregunta dice, ¿la concepción que tienes sobre ética es la misma que la que tenías cuando iniciaste tu carrera profesional? Yo creo que lo que he incrementado, que yo te decía hace un momento, yo creo que los he fortalecido, pero ahora analizándolo bien, lo que he incrementado es el hecho de la empatía, ¿sí? Ponerme en los zapatos de los demás. Y ahí aprendí con mis estudiantes, ¿sí? Porque recuerdo en una carrera que trabajaba, yo no salía al receso, ¿no? Los chicos tenían unos minutitos de receso para que vayan a comer. Yo no bajaba porque bueno, yo venía ya desayunando de la casa, los chicos sí bajaban, pero se quedaban 2 estudiantes en el aula. Y yo les decía, mija, vayan a comer, vayan a comer, así sea tomarse un poquito de agua. Y ellas me quedaban mirando, 2, y se sonreían y como que me veían con tristeza. Claro. Y yo trataba de entenderlas, qué era lo que me querían decir. La otra semana, hijas, vayan, así sea, caminen, relájense. Cuando una de ellas se anima y me dice, profesores, que no tenemos plata para ir a comer. ¿Ya? Créeme lo que ese rato yo sentía que, o sea, un golpe fuerte, ¿no? Claro. Es como que tú ves a tus hijos. O sea, es algo que no sé, a veces te afecta eso como docente. El hecho de ver a tus estudiantes como hijos, ¿no? Porque a ti no te gusta ver sufrir, no te gusta ver mal a tus hijos. Y cuando tú relacionas esos problemas de los chicos con tus hijos, pues es bastante fuerte. A raíz de eso, yo empecé a hacer algo. Llegaba, a la vuelta había una panadería, compraba $1 de pan y subía. ¿Sí? Y había un estudiante que llevaba a vender leche de soya de otro semestre. Entonces yo le decía a ella, tráeme 2 botellas de leche de soya, pero tráeme un vasito. Ya, entonces yo cogía uno y el otro le daba a ellas con el vasito y yo cogía un pan y les dejaba las fundas de pan que coman, ¿ya? Y eso fue una manera de tranquilizarme, porque yo llegaba al aula y tú, o sea, no tienes idea, yo tranquilizarme. Porque pudiste haberte hecho la vista gorda, ¿no? No, no puedo. Como muchos compañeros lo hacen, ¿no? Tú sabes eso, ¿no?
yo soy muy sensible, o sea, soy muy sensible en ese sentido, ¿ya? Y a veces llegaba a casa, contaba los problemas, a veces mis hijos se molestaban y decían, no te puedes agarrar los problemas de otras personas, mamá, eso te afecta, tienes que ser más fuerte. Entonces como que te afecta, ¿no? Pero para que no te afecte, tienes que resolverlo. Tienes que resolverlo. O sea, como me decía alguien en una ocasión, ¿de qué sirve lamentarnos si no hacemos nada? Así es. Si te lamentas, haz algo pues por los demás, ¿no? Y eso me quedó marcado de una compañera de trabajo en una ocasión que yo sentía mucho dolor por ciertas situaciones y me decía, pero ¿de qué te sirve lamentarte? Tienes que hacer algo. Perfecto, tienes razón, tengo que hacer algo. Y ahí aprendí, sí, ya hace muchos años atrás. Bien, Lorena, tú dijiste antes de que se fortaleció, se han fortalecido muchos valores, ¿no? En ámbito de la ética, ¿tú crees que durante tu formación modificó el concepto de ética? Antes hablamos de que se fortaleció, pero de una bueno, forma como u otra, concepto, fortalecer es crecer, ¿no? sí, Entonces, en sí el concepto de ética se ha como concepto modificado. sí, como concepto sí, ¿no? Porque tú vas aprendiendo mientras lees, ¿no? Y vas entendiendo que pues la ética se orienta es al desarrollo del ser humano, ¿no? Tiene que ver con los valores, ¿no? Entonces, como concepto sí, pero en lo que son las manifestaciones, lo que yo me refería de que uno lo va aprendiendo a lo largo de la vida desde el hogar, desde la familia. En cuanto a las manifestaciones, porque tú te manifiestas de tal manera, pero eso no quiere decir que sabes cuál es el concepto. Claro, sí. claro. Ahora, en la actualidad, Lore, ¿cómo relaciona los contenidos de las diferentes asignaturas con la ética, los valores y los principios? Nancy, ya hablaste algo de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver esa parte. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo, ¿sí? Lo último que he trabajado con los chicos, ¿no? También trabajo con la asignatura de evaluación, ¿no? de los aprendizajes. En el caso en la evaluación, por ejemplo, siempre se les inculca a los chicos que para evaluar tenemos que tener un instrumento de evaluación y que no podemos simplemente valorar a simple vista, sino que tenemos que tener un instrumento para evaluar y que tenemos que ser justos en el momento de la evaluación y que la evaluación no es para castigar, no es para simplemente asignar una calificación, porque puede que se dé el caso que como docentes apliquemos una evaluación, pero no hagamos la retroalimentación. Entonces, hay que ser responsable. ¿Para qué evalúas? Para calificar y decir, certificar si pasa o no pasa, o si está dentro del mínimo que debe de obtener el estudiante, que es el 7. No se trata de eso. Se trata de evaluar y determinar cuáles son los estudiantes para poder hacer tutorías, ¿no? O si es la mayoría, pues a todo el salón de clase retroalimentar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se trabaja mucho con los estudiantes, el asunto de la responsabilidad, el asunto de la vocación, ¿no? El asunto de identificarse también con el estudiante, porque no solo nosotros los adultos tenemos dificultades, ellos también, ¿no? Cuando hay estudiantes que trabajan y, bueno, y algunas situaciones, ¿sí? Claro. Bien, Lore, vamos ahorita un poquito con la exploración de las experiencias. Y antes me mencionabas que hubo una profesora de la universidad que realmente te impactó mucho, ¿no? Por su sencillez. Ahora, de esa docente que nos hablaste antes, ¿ok? ¿Puedes señalar alguna experiencia más específica que pasó con ella que ella ni se dio cuenta que te enseñó? Pero te enseñó. Me enseñó con su forma de ser. Ya. A ver, una experiencia de ella, o sea, la experiencia con ella, ¿no? Ajá, me tuvo mucha paciencia. Ella se acopló a mis tiempos. Ella fue la que me escribía. Ella se acoplaba a mí, sí, ella se acoplaba a mí. Perfecto. Y ella me escribía, ¿cómo vas, Nancy? Me decía Nancy, ¿no? ¿Cómo vas, Nancy? Vas avanzando. Espero tus avances. Y me motivaba, ¿no? Estudiar el doctorado es bastante, no es complicado, pero es bastante dedicación, es mucha dedicación. Y cuando ella sentía que me le perdía, diríamos, que no me comunicaba, ella me escribía, ¿cómo vas? ¿Necesitas ayuda? Te mando unos artículos, esto te puede ayudar. Me abrió una carpeta en línea donde ella me iba insertando todos los artículos relacionados con mi tema de investigación
y me escribía, he agregado tal cosa, he agregado tal cosa, revisa, lee, te puede servir, ¿no? Me comentas, me decía, me comentas lo que has leído, ¿no? Entonces, Chévere. sí, fue una tutora que al final, mira la humildad de ella, al final cuando ya nos despedimos, yo le agradecí muchísimo y le dije que ella no tenía idea ¿De de lo cuánto? que yo había aprendido de ella. Y ella me dijo, no, Nancy, tú no has aprendido de mí, yo he aprendido de ti, me dijo. ¿Ya? Entonces, yo he aprendido mucho de ti. Entonces, mira esa humildad, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si todos los docentes tuviéramos esas características, la educación fuera diferente, ¿sí? En todos los niveles. Bueno, definitivamente ¿Cómo no formar? solamente los chicos Ujú. aprenden de nosotros, nosotros aprendemos en el Sí, día a día con sí, ellos, ¿no? sí. Ya me describiste una experiencia de empatía, mi hija, Ujú. con esas dos niñas. Ahora, dice, ¿de qué manera describiría la aplicación de la ética en tu práctica como docente? ¿Aún otra anécdota? Ya Yeah. nos hablaste de Ujú, de la empatía, de ponerte en los zapatos de las chicas, o ujú, sea, porque a veces no tienen, ¿no? Y ujú, pudiste compartir de lo poco que vos también ujú, tenías, la idea de comprar y llevarles, ¿no? Qué felices se sentirían esas niñas, ¿no? ujú. Ahora, ahora, ¿de qué manera describirías la aplicación de la ética en tu práctica profesional como docente? Yo creo que ¿Alguna con, anécdota? yo creo que el ejemplo, ¿Ya? yo creo que el ejemplo, o sea, demostrar, o sea, manifestarte en función a lo que tú expresas, ¿no? Porque si yo les digo a los chicos, tenemos que ser responsables, y si no soy responsable, entonces, ¿de qué les estoy hablando, no? Claro. Em, em, en cuanto a la ética, nosotros podemos desarrollar cualquier valor, ¿no? O algunos valores dentro de una misma actividad, ¿no? El respeto, podríamos enseñarles a los chicos a que entre ellos, ¿no? Aprendan a convivir mejor. No sé si me adelantaría, si de repente hay una pregunta más adelante Ujú. al respecto, pero puedo contar una pequeña historia Ajá, por supuesto. Estamos aquí para que me eso, tenemos impactó tiempo. y que me dejó marcada, ¿no? Que la recuerdo ahora. Trabajaba en una carrera. Yo estaba afuera esperando que el profesor salga. El profesor todavía estaba terminando la clase, pero yo siempre estaba 5 minutitos antes. Al menos cuando iniciaba, ¿no? Cuando no era cambio de hora, en mi caso. Entonces estaba afuera esperando que el profesor salga y el profesor estaba dentro todavía. Y de repente dos estudiantes en el umbral de la puerta se agarraron a golpes. Y yo mirando, pero yo no podía actuar porque esa no era mi hora, todavía estaba Claro. cerrando con el otro. Se agarraron a golpes, un grandote y unos pequeñitos. Y el pequeñito era el enfurecido, pues estaba muy molesto, era rojo. Y yo decía, el profesor que sale tiene que dejar resolviendo ese problema. ¿Yo qué hago aquí? Esos chicos se daban golpes. Y yo no sabía qué hacer. Y estaba asustada. Te hablo con sinceridad. Yo Claro. estaba muy asustada porque yo sabía que yo tenía que entrar y no sabía cómo iba a dejar el profesor saliente resolviendo ese problema. Cuando el profesor, mientras ellos peleaban aquí, el profesor por un ladito así Le salió sacó la vuelta. esquivándose y salió y esos chicos seguían golpeándose. Y yo lo vi, Lo y dejó yo a tu lo lado vi que ya se la iba y responsabilidad. lo quedaba mirando que se fue. ¿Qué hago aquí? Cuando fue algo rápido, ¿no? De inmediato mi reacción, porque yo estaba tan segura que él al salir iba a dejar resolviendo el problema. Me vi eh, en ese momento en la obligación de cogerlos, los topé a los dos y les dije, tú te me vas al fondo y tú te sientas acá adelante. Sacaste valor. Saqué valor no sé de dónde, pero así. Yo nunca hablo así a mis alumnos. Entonces fue como algo mágico. El uno agachó la cabeza, se fue al fondo. Tú te me quedas aquí, porque también se sentaban atrás, los dos se sentaban atrás, ¿no? Tú te me quedas aquí y tú te vas al fondo. Y listo, se resolvió el problema. Yo ya sabía quién era el más inquieto, el más problemático, porque era el primer semestre, eran recién llegaditos, ¿no? Y fue al inicio del semestre. Y yo recuerdo que había el uno de ellos, ¿no? Se sentaba, solamente se le veía, esta parte de aquí se le veía así, ¿no? Porque se sentaba así muy escurrido, así, y se sentaba, o sea, él se sentaba con la espalda, te Claro. digo, ¿ya? Entonces, siempre yo le decía, chico, por favor, siéntate bien, no te veo, yo quiero verte,
no le decía molesta, quiero verte, le decía, siéntate bien, quiero verte. Entonces el chico se sentaba bien y al ratito ya estaba otra vez ocurrido. ¿Sí? Eso era de siempre. Y el chico nunca se portó mal conmigo en la clase, pero era era terrible el chico. Yo sabía que ahí estaba el problema. Terminé la clase, lo cogí, la topé del hombre y le digo, ven, mijo, ven conmigo. Y me lo llevé a una oficina. Seguramente, él iba un poco tenso. Seguramente él pensó que yo le iba a retar, que le iba a llamar la atención, que lo iba qué sé yo, a amenazarlo. No, nada. Lo cogí, lo puse el brazo en el hombro y me lo llevé. Ya, vamos, mijo, le dije así. Estuvimos en el aula, en un espacio que fuimos, no en el aula, ya bajamos y conversé con él. Digo, ¿qué te pasó? Cuéntame. ¿Qué problema tienes? Yo estoy aquí para ayudarte. No estuvo bien lo que hiciste, pero vamos reflexionando. ¿Tú crees que estuvo bien? No, profesor. ¿Por qué lo hiciste? Es que, profesor, me está molestando, que por aquí, por allá. Bueno, me explicó toda la situación. Entonces, fue un diálogo de reflexión más que todo con él. Y al final de lo que conversamos y de lo que le dije que estaba iniciando sus estudios y que yo lo quería ver terminar su carrera, que él va a ser un excelente profesional y que estoy aquí para darte la mano. Yo sé que nunca vas a volver a cometer el mismo error porque vamos a hacer un compromiso contigo. Chócala, ¿no? Chócala, porque así son los chicos, ¿no? Chócala. Y me prometes, le prometo, profesora, de aquí en adelante tú vas a ser mi estudiante preferido en el aula, le dije. Y todos los días voy a dedicarte unos minutitos para ver cómo estás. Y así fue. Todas las semanas que entraba a la clase o cuando iba a otro paralelo no tenía con ellos, yo me asomaba y le pasaba así, Luis, hola, ¿cómo estás? Y le pasaba alzando la mano. Y él me hacía así, ya, profesora, ¿ya? Pero siempre, ¿no? Y valió la pena. Valió la pena. Ese chico, todo el mundo se quedaba sorprendido porque yo llegué a la carrera y sí lo conté, lo que pasó. Pero lo conté fue por reclamarle al compañero profesor. O sea, claro, para que sepan lo que dejó haciendo. ¿Ya? Yo lo que quería era que sepan. Lo que no hizo. Sí, salirse sin... No, o sea, yo lo quería y él se moría de la risa, ¿no? Pero valió la pena y todo el mundo decía, ese chico, ¿cómo ha cambiado? Ese chico, pero era un amor el chico, ¿sí? Es que no me podía fallar. Claro. Jamás. Me prometió, le dije que cuando él necesite alguna ayuda, me busque y de hecho me buscaba. Y el hecho de que yo pasaba todos los días por el aula, metía la cabeza, asiste a algún profesor ahí, Luis, hola, le decía, ¿cómo vamos? Y decía así, bien. Ya no le quedó más que comportarse. Lindo, ¿no? Realmente esas experiencias nos enseñan muchísimo a nosotros como docentes, saber que funcionó. Sí, entonces que el tiempo, no perdiste tiempo, ganaste muchísimo tiempo, no dedicando un espacio al muchacho. Ahora, mija, al momento de dar clases, al momento que brindas clases, ¿no? Mencióname, además de, tú dices, el principio que tienes tú señores, aquí está mi plan de clase, o sea, vean que llevo plan de, tengo mi mapa, ¿no? Entonces, ¿puedes mencionar, Lore, los valores y principios que te orientan al momento de brindar las clases tuyas? La responsabilidad que tengo con los chicos, o sea, yo lo que necesito que ellos aprendan, ¿no? Lo que yo preparo, lo que yo organizo con mi clase, estoy consciente de que ellos tienen que aprender, ¿no? Y busco estrategias metodológicas que realmente las pueda trabajar con ellos, ¿no? De trabajar ahora en línea, a mí se me facilita más las estrategias metodológicas, o sea, hay más recursos para trabajar con ellos, ¿no? Claro que tiene sus ventajas y sus desventajas. Así es. La desventaja es el hecho de que no estás con ellos, no hay ese contacto físico, no se puede demostrar el efecto en presencia con los chicos, ¿no? Pero yo voy siempre a que esa responsabilidad, esa vocación del docente es lo que a uno como docente nos mueve y sobre todo también viendo los problemas sociales, ¿no? Bueno, he vivido algunas experiencias que a veces me duele mucho, ¿no? Me duele mucho y tú asumes un compromiso con la sociedad, no solamente con tus estudiantes. Cuando trabajé en el colegio recuerdo muy claro
que tenía estudiantes que consumían droga, ¿ya? Y, y de repente se retiraron del colegio, no terminaron de estudiar. Y no me voy a olvidar nunca, nunca, y que aún lo tengo guardado y que yo creo que no voy a morir tranquila por esa situación que tengo aquí, guardada en mi pecho. Yo recuerdo que venía caminando por la calle y un chico, como ver un mendigo en la calle, ¿no? Con toda la ropa sucia, rota, sin zapatos. Venía de frente donde mí. Parecía. Y yo andaba con mi esposo y mi esposo cogió y ya sabe lo que pasó. Lo golpeó. Y cuando él me queda mirando, me dice, profesora. Había cambiado mucho. Su físico, su apariencia. Sí, no lo reconocí. No lo reconocí. Y era uno de mis estudiantes a quien yo le tenía mucha atención en el colegio. Yo lo atendía mucho en el sentido de ayudarlo, que incluso estábamos haciendo las conexiones con la familia de él que estaba en España para ver si se lo llevaban. No sé si tú la conociste, a Clemencia Moscoso, que fue profesora en el parque. Ya con ella estábamos haciendo todas las conexiones. Se habló con los padres para que lo llevaran, le estaban sacando todos los papeles para llevarlo, esas cosas, pero no se lo pudieron llevar. Él estaba viviendo aquí solo, y sus padres estaban en España. Pero el chico cayó en drogas, cada vez estuvo más profundo la situación, se retiró del colegio y yo ya me cambié a otro trabajo, no supe más del chico hasta cuando lo encontré en la calle en esas condiciones. Y qué dolor sentir no reconocerlo, porque encima de ese momento que tú viviste, cuando te dice profesora, no me reconoce, y mi reacción fue, no te reconozco. Porque no lo reconocías. No lo reconocí, claro. Pero después, recordando la imagen de él, sabía que fue mi alumno. Cuando él me dice profesor, no, profesora, no se asuste, no se acuerda de mí. Mi marido ya le había dado un golpe. ¿Ya? Entonces, imagínate ese cuadro. ¿Ya? Bien difícil, ¿no? Bien difícil, sí. Y siempre lo recuerdo, y cada que lo recuerdo, créeme lo que se me hace un nudo en la garganta, ¿sí? Siento un dolor inmenso. ¿Por qué? Porque si tú estás junto a ese ser humano que puedes ayudarlo, lo tuviste en tus manos, no pudiste hacer nada por él, es como que te sientes culpable, ¿no? Ya, tú cumpliste porque no podías irte más allá de eso, no cumpliste con él, ¿no? Ahora las circunstancias fueron adversas, ¿no? Por supuesto, entonces mira que cualquiera se hubiese asustado, ¿no? Y mucho más por la ropa con la que vestían, ¿no? Y lo sospechoso que venían. Entonces, quedan eso, ¿no? Quedan esas experiencias, pero al mismo tiempo yo pienso que también queda el momento en que tú dices, pues yo hice lo mío. No pude hacer más por las circunstancias, ¿no? Bien, Lore, gracias por eso. Ahora, al momento, Lorena, cuando tú inicias clases, ¿ya impones reglas de convivencia a los chicos? Por ejemplo, ¿qué reglas tú pones cuando inicias? Digamos, cuando vas a iniciar el periodo lectivo. Cuando iniciamos el periodo lectivo, sí. Cuando iniciamos el periodo lectivo, por ejemplo, siempre les digo, ahora que estamos trabajando en línea, no llevar comida al espacio donde están trabajando. Pues si pueden tomar agua, no hay ningún problema. Ustedes pidan permiso, profesora, voy a levantarme a tomar agua, y les digo que eso hay que tener cuidado por el aparato, se les puede regar encima de la máquina, se les puede dañar la máquina, o sea, busca alguna situación, ¿no? Porque sí he visto estudiantes que dentro están con la cámara prendida y están comiendo pan, por ejemplo. Sí me ha pasado ese caso, ¿no? De que están ahí y de repente se están comiendo un pan como que nada. Entonces, eso tampoco pueden hacer, porque eso significa de que tú no estás poniendo ciertas normas en el aula. Claro. Entonces, siempre debe haber el respeto. O sea, si yo respeto a mis estudiantes, ellos también tienen que respetar a sus compañeros y también al docente, porque no solamente exijo respeto para mí, sino también para sus compañeros. Entonces, sí, pues, se los digo de tal manera, por ejemplo, qué sé yo, si se llama José, le digo, José, ¿estás comiendo? ¿No crees que el hecho de comer tú frente a tus compañeros vas a provocar que tus compañeros también tengan deseo de comer pan en este momento? No, le digo, si hasta a mí me hiciste dar ganas de comer pan, le digo. ¿Ya? Entonces yo creo que no está bien. Si quieren comer, pídanme un espacio y vamos todos a comer, les digo, ¿no? O a tomar agua, pero no hagas eso, le digo.
porque hasta yo ahorita, ya en este momento voy a mandar a ver pan porque ya quiero comer pan, les digo, ¿no? Entonces, busca la manera de decírselo, no los llamo la Claro. atención, no les llamo la atención, jamás. No, oye, guarda ese pan o que estás en Así clase, es. no, jamás. Bueno, que sí Ujú, hay casos, no se han ajá, visto, ¿no? Entonces siempre, como ujú, veo el proceso, y realmente yo sé, ¿no? Que es la manera como tratas a los chicos. ujú, Y de hecho, pienso que precisamente esas cualidades tuyas incidieron, obviamente, que seas una de las maestras que ellos tienen como maestra modelo, ¿no? ujú, Y de hecho, estamos aquí precisamente por ujú, eso, para ir destacando eso, mija. Ahora, cuando estabas ya formándote para profesora, ¿no? Para profesional, hubo un momento destacado, además de lo que ya has dicho de la profesora que cuando se expidió, aprendió, que te dio muchísimas oportunidades, pero dentro de eso, ¿hay algún otro momento destacado en tu formación y carrera profesional que puedas mencionarnos ahorita? ¿Algún otro momento que se destacó mientras estabas formando? ¿Qué sé yo? No sé, ustedes tenían que leer mucho. sí, Eso, tenían que sí, leer cualquier sí, cantidad, tenían que ser autodidactas porque a ajá, pesar de los encuentros con los profesores que ustedes tenían, tenían que ir, porque hacían un feedback, ujú, ¿no? Entonces, ¿hay algún momento más, de pronto, que de una forma u otra te ayudó, además de la profesora, ¿no? ¿Hubo ya. algún momento dentro de tu formación y carrera profesional que puedas mencionar que algo más que también se haya destacado, Lore? Sí, te digo que mi formación fue a distancia, o sea, toda mi formación fue a distancia. En la Universidad de Loja hice 2 carreras a distancia. Luego la maestría en la Universidad de Loja. Sí hice también otro estudio de tercer nivel, ese sí fue semipresencial, ¿sí? Y, pero siempre fue la lectura, ¿no? Yo considero que los libros fueron mis maestros y, y aprendes a ser lector cuando estudias a distancia. Eso siempre les digo a mis hijos, ¿no? Les digo, porque ellos me ven solo leyendo, entonces en la máquina leyendo y me dicen, mamá, no te cansas, mamá, vas a tener problemas en la vista, mamá, descansa, mamá, esto. Entonces les digo, chicos, yo estudié a distancia y lo que he aprendido es a leer y ya es como una costumbre, ¿no? Es una costumbre en cuanto a la lectura y los resúmenes. Yo creo que algo que podría yo decirte es que de todo lo que yo leía de los textos, bueno, antes no teníamos trabajábamos a través de internet, sino los textos, pero todos mis textos eran rayados, subrayados en las hojas que habían espacios en blanco de los textos, siempre habían resúmenes y terminaba con mis libros, pero totalmente agotados, ¿no? Que incluso tenía una compañera de trabajo que veía los libros y me decía, pero ¿por qué rayas los libros? Los libros simplemente se los lee, no tienes que rayarlos. Mi mentalidad era otra. Mi mentalidad era que los libros eran para utilizarlos y que tengo que sacarles provecho al máximo y que si tengo que rayarlos o rayarlos, pues lo hago. ¿Sí? Son mis textos y por tal razón yo podía hacer lo que quería con mis libros y siempre mi compañera me criticaba, ¿no? Una compañera de trabajo que siempre me veía con los textos leyendo, ¿no? Entonces me decía, cuida los libros, mira cómo los tienes. Digo, no, son para leerlos, son para utilizarlos. Y los rayaba, o sea, no rayaba, los subrayaba y hacía resúmenes. En los espacios en blanco que había, iba un resumen, un organizador gráfico, iban preguntas que decía, bueno, esto puede ser una pregunta de examen y la ponía ahí, ¿no? Y siempre de esa manera. Ya. Gracias, Lore. Vamos, estamos ya por terminar, ¿no? Ahora, Lore, ¿tienes tú alguna experiencia o una anécdota de si alguna vez algún estudiante o par docente te comentó o propuso algo reñido con la moral? Una pregunta que debe estar ahorita suelta, ¿no? ¿Alguna anécdota? Tú sabes que los Sí, estudiantes cuando sí, cuando hay muchísimas cosas que salen en sí, internet, ¿no? Por ejemplo, sí. el profesor dice, ahí le mando un pavo. ¿A Yo qué me te pase? cuento, ¿Puedes yo, contarnos una anécdota de algún estudiante o de pronto o docente, ¿no? O bueno, eso algo no así. se lo he contado a nadie, ¿no? Ok. Pero lo voy a decir ahora. En el colegio sí, sí. Mm, Había un profesor que siempre me calificaba bien bajo, y cuando hacía la revisión del examen siempre me hacía pasar y me decía, mira, aquí he sacado mal, esto has hecho ta, 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 ta,
y me decía, pero podemos arreglarlo, ¿ya? Entonces yo siempre le decía, me quedo con esa nota, me quedo con esa nota, pero nunca me dejó, nunca me dejó, nunca me dejó, ¿sí? Sí. Al final, al final terminaba siendo justo porque no me ponía la nota que decía él que me iba a poner, Ay, pero después me decía, igual te ayudé, igual te ayudé. que en definitiva no te ayudó, sino No que... me ayudó, lógicamente. Yo estuve estudiando también en la universidad presencial, pero me retiré. Tuve un profesor, yo trabajaba, ¿no? Estaba en la universidad, trabajaba, y habían sábados que nos hacían ir al trabajo, y esos sábados faltaba a la universidad. Y aquel profesor, yo fui a hablar con él y le dije, mire, profesor, yo trabajo, y justifique, me ayude, me mándeme los trabajos que hay que hacer, yo se los presento. Se, yo estaba para hablar al profesor y me miró de pies a cabeza y me dijo, ¿y a cambio de qué? ¿Ya? Entonces, o sea, sí, por dos ocasiones, en el colegio y en la universidad. Y me retiré, Sí. dejé de estudiar, definitivamente porque yo me estaba quedando por falta con él, solo con él. No me quiso ayudar. Me retiré, estudié 2 años, estuve estudiando administración. Sí, tiene administración de empresas. 2 años. Ah, mira. Sí, me retiré por esa situación. Dore, para terminar, ¿cómo describes tú el vínculo que se despliega desde la moral con sus prácticas de enseñanza universitaria? ¿Okay? Porque, bueno, ahorita me acabas de describir ya algo, ¿no? De esto, ¿no? Pero de lo que abriste tu corazón nos pudiste contar cosas que nadie sabe y que obviamente marcaron de una forma u otra, Sí. ¿no? La vida de uno, ¿no? Ahora, dice la pregunta, ¿cómo describe el vínculo que se despliega desde la moral con sus prácticas de enseñanza universitaria? Articular la teoría con la práctica, articular la concepción de la moral con tu forma de expresarte, con tu forma de ser, con tu forma de comportarte con los demás, ¿no? Porque hay tantos profesores que antes nos daban ética, acuérdate, nos daban ética. A pesar de que era el profesor de ética, no era ético. Así es. ¿Sí? Porque su comportamiento era muy diferente a lo que te enseñaba. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Y es bastante penoso, diría, ¿no? Encontrarse con personas de ese tipo, ¿no? Que te ponen, hasta cierto punto te desestabilizan, ¿no? Ver personas de cómo pueden pregonar una cosa y ser otra cosa, demostrarse ser otra persona, ¿sí? Entonces yo creo que es la forma de comportarte tú ante los demás, ¿no? Nosotros no somos lo que, yo al menos creo que, yo no soy lo que yo pienso ser, yo soy lo que tú piensas, lo que tú piensas, lo que el otro piensa, esa persona soy yo, ¿no? Aunque otras personas te dicen, no, tú no te preocupes por lo que otro piensa, sino tú siéntete segura de lo que tú eres. Bueno, en parte, ¿sí? Pero en cuanto a los valores, en cuanto a la ética, yo creo que nosotros somos cómo nos miran los demás, ¿sí? Si la otra persona me cataloga de tal manera, pues para esa persona soy así, ¿sí? Entonces, creo que debemos ser muy coherentes con nuestra vida. Muchísimas gracias, Lorenita. Realmente ha sido un privilegio poder escuchar tus experiencias, tu trabajo, ¿no? Y de hecho, como yo te conozco de hace muchísimos años, sé que realmente de una forma u otra es tu vida en sí, ¿no? Contada por ti mismo. Va a ser un privilegio poder trabajar, porque te recuerda también en este proceso también hay estudiantes que están involucrados, porque fueron ellos, pero que en definitiva fueron ellos quienes dieron su opinión. También entonces vamos a también con ellos a conversar en función de todo esto, ¿no? Y sé obviamente que se van a concatenar las cosas y agradecerte infinitamente por tu buena voluntad. Y vamos a terminar entonces con la entrevista y queremos agradecer al doctor Lenín Mendieta que nos acompaña en esta mañana. Es mi paisano almeriense, es mi maestro, y realmente estamos aprendiendo todos. Ahorita me regalas una experiencia que somos nosotros. Te quería contar la experiencia no, por supuesto. de la experiencia cuando
trabajaba para, ¿dónde te firmo? Aquí. Cuando trabajaba para el Ministerio de Educación, en la supervisión. Tenía que hacer una visita a la cárcel a profesores que estaban trabajando, profesores que estaban trabajando con personas con educación que eran reos, ¿no? Estaban presos. Y bueno, yo llegué, me ubicaron en una oficinita y los profesores vinieron porque ellos trabajaban en las celdas. Entonces yo les dije, no, o sea, igual, ellos dijeron, no, usted no puede pasar a la celda, y vamos a traer a los profesores para acá para que usted converse con ellos y tiene que revisar la planificación y esas cosas. Entonces, en esa oficina había un chico, jovencito, pasaba de unos 28 años, 27, 28 años. Y ya eran las 6 de la tarde, yo me terminaba mi jornada y me quedé sentada, ¿no? Esperando que el chico guarde sus cosas para yo salir con él, porque sí me daba un poquito de temor salir de ahí, ¿no? Y el chico, no, seguía ahí, le digo, ¿a qué hora sales? Me queda mirando. Dice, no, es que yo no salgo. ¿Y por qué? Es que yo estoy preso aquí. Pero un chico bien puestito, bien vestidito, o sea, era como ver un chico de oficina. No estaba vestido como preso, ¿no? ¿Qué pasó? Le pregunto, ¿qué pasó? Dice, lo que pasa es que yo era profesor. Y una madre de familia, que él me dijo, yo te voy a contar lo que él me dice, ¿no? Y ahora yo no sé cuál sería realmente la verdad. Una madre de familia estaba enamorada de mí. Y como yo no le paré bola, pues me acusó de que yo había abusado de su hija. Y bueno, armó todo y el hecho de que estoy aquí preso, y en ese tiempo, yo te hablo ya de algunos años, ¿no? Ahora las leyes son diferentes porque ahora para ese tipo de delitos son como 25 años. Estoy preso, dice, con una pena de 8 años, ¿ya? Y el chico recién iba 3 años ahí. Entonces, esa experiencia yo se las cuento a los chicos también, ¿sí? Porque ellos van a ser docentes, ¿no? Claro. Entonces, se las cuento. Tengo una asignatura que vemos sobre, que toca la parte de la normativa también, tengo una unidad, y en esa parte de la normativa yo les cuento esa experiencia a los chicos, ¿no? Ajá, para que ellos tengan mucho cuidado, les hago revisar esa parte de la normativa para que yo incluso les digo, mira, en ese tiempo 8 años, pero ahora ese tipo de delitos son 25 años. Entonces los chicos se quedan en misa, o sea, muy preocupados. Entonces, o sea, una cosa es decirle, mira, esto dice la ley, otra cosa es contarle las experiencias, ¿no?, de vida de otras personas y que ellos reflexionen, ¿no? Entonces luego de lo que les cuento, venimos a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál sería la vida después de este señor cuando salga de la cárcel, ¿no? ¿Será que él puede nuevamente, porque era profesor, ¿ya?, de educación física, era profesor de educación? Entonces le decía, en esa escuela, ¿no? Y les decía, ¿será que este señor pueda nuevamente reinsertarse al campo educativo con el delito, ¿no? Que no puede. Todo lo que es violación, acoso, ellos no pueden. No, así tengan su profesión, la ley no les permite insertarse nuevamente al campo educativo, ¿no? Entonces, todas esas situaciones reflexionamos con ellos, ¿no? Para que tengan la experiencia, ¿no? Y sepan a qué atenerse también, ¿no? Porque precisamente... y también les cuento, ¿no?, la historia de que puede haber situaciones que si no hay una buena relación con los padres de familia, ¿no?, hay alguna dificultad, algún problema, puede pasarle, porque yo no sé si realmente lo que él me dijo era verdad, que la madre lo acusó sin tener culpa. Entonces les digo, tienen que tener mucho cuidado, tiene que haber mucho respeto con los padres de familia, esa comunicación tiene que ser muy clara con los padres de familia, con los estudiantes, ¿no?, no solamente con los estudiantes, sino también con toda la comunidad, porque pueden haber malas interpretaciones, ¿no?, puede entenderse mal las cosas, ¿no? A veces se dice las cosas con alguna segunda intención, pero o sin mala intención, pero la otra persona puede interpretar mal, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí llega bastante, ¿no?, con las historias. Gracias, Rolinita. Gracias por compartir estas experiencias y la experiencia en el aula, ¿no?, con nuestros chicos. Entonces, aquí estaremos en contacto, ¿no?, porque hay un procedimiento que tengo que seguir, doctor. Claro que sí, doctora. Luego nosotros vamos a transcribir de la narrativa oral a escrita. Luego de que hagamos eso, vamos a volver a revisar, porque a veces la herramienta de desgrabación no es fiel. Y después ese Word se lo vamos a enviar a usted para que usted lo lea y lo edite, porque a veces decimos alguna muletilla, alguna cosa que no queremos que
Ya, Sara, listo. y cuando usted nos envía ese documento editado, ya nos está validando Ujú. en una tercera ocasión el instrumento para que usted lo lea. Lo tengo ahí Sí. lleno, que ya se los voy a enviar. Hoy día se lo envío al Vale. WhatsApp y bueno, pero va a estar igual, ¿no? Va a estar No, por diferente. supuesto. Esto de acá, el documento que usted tenga, eso es una base, Ujú, pero lo sensible es esta entrevista. ujú, ya. Aquí Ya. se dicen cosas Listo. más humanas. Sí, más humanas que hasta Bueno, a veces muchísimas uno... gracias, de verdad. Ujú. Ya, listo. Linda, Linda linda entrevista. Seguimos, Linda entonces, entrevista. estamos comenzando la reunita. Ya te robamos, ¿cuándo te robamos? 2 horas si quieres. Tranquila.